Padre, te damos gracias por tu gran amor por nosotros. Te damos gracias, Padre. Pienso en el ministerio de los niños, primeramente. Esas preciosas vidas, los que van al campamento, donde puede ser tan transformador para la vida esta experiencia. Que todos estos niños oigan claramente el Evangelio, y los que no han orado por recibir a Cristo, que lo hagan en este momento donde se lleva a cabo este evento. Pedimos por los niños en las clases. Bendícelos, bendice a los maestros al ser enseñados de un Jesús que van a necesitar en las décadas que vienen. Dale corazones para oír de tu gran amor por ellos, y por nosotros esta mañana te pedimos que seamos sensibles a tu Espíritu Santo por estas palabras de profecía, que porque nos das un adelanto de lo que vamos a pasar en lo que dice el Apocalipsis. Los que no están preparados y no han aceptado a Cristo, te pido, Señor, que creas en ellos un sentido de urgencia, de la tardío de la hora. Señor, ponemos todos en tus manos en el nombre de Cristo, y todo el pueblo dijo amén. Estamos tan felices de verlos aquí al final del servicio, que si quieren oración, para ver hombres con hombres y mujeres orando con mujeres, para animarles en oración si necesitas algo de qué orar. Hay muchas traducciones de la Biblia, y en la Biblia moderna dice, ma, tengo hambre. En la Biblia amplificada, mamita, tengo hambre, estoy famélico, muero de hambre. En la NIV, madre, tengo hambre, Reina Valera, por lo tanto, que lo sepas, dadora de la vida, que mi vientre consiste en un vacío. Es una razón que vamos a una versión más contemporánea. Hoy, en Apocalipsis, vamos a ver los 4 caballos del Apocalipsis. Descubrimos que el caballo 3 y 4, esos jinetes, cuando llegan al escenario, millones de personas van a clamar, tengo hambre, me muero de hambre, porque una cuarta parte de la población va a morir. Entonces vamos a ir esta mañana. Como trasfondo, hasta aquí Apocalipsis en capítulo 1 sirvió de introducción. Capítulo 2 y 3 habla de las 7 iglesias. Capítulos 4 y 5 vimos a las personas adorando en el cielo, donde adoraron los creyentes al Cordero, el Cordero que fue inmolado y el cual recibió el derecho de abrir los 7 sellos del rollo. Ese Cordero siendo Jesucristo. Y hoy en capítulo 6, Jesús abre el primero de los 6 rollos con 7 sellos. Eso se lleva a cabo en el capítulo 6. Y en capítulo 7 y más adelante, hasta 5 versículos al capítulo 8, todos los 6 sellos los rollos se llevan a cabo en ese lugar. Vamos a leer todo el capítulo para captar todo el terror y la magnitud de esos 7 sellos. Primero, mientras miraba yo, Juan, al Cordero Jesús, él rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí a uno de los 4 seres vivientes, decía con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi que un caballo blanco y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercer ser viviente decir, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes. Decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí el cuarto ser viviente. Decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte, y su compañero era la tumba, o el Hades, o el infierno. A estos 2 se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad
y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el viento fuerte. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? ¡Wow! ¡Qué escenario! Les animo que si tienes un tiempo que leas el libro de Apocalipsis completo, de principio a final. Porque ahí vas a ver el impacto del terror que se ve en este libro cuando uno lee de una vez. Te animo que una vez, te desafío que lo hagas. Como vimos, había 6 sellos abiertos en el capítulo 6. El séptimo sello no se abre hasta el 8:1. Y de los primeros 6 sellos, 4 son representados por caballos y jinetes que describen su misión. Estos 4 caballos se conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis. El significado bíblico de Apocalipsis es literal, catastrófica y completa destrucción del mundo. Es la literal, catastrófica y completa destrucción y final del mundo. Verso 2 dice que el primer jinete está en un caballo blanco. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Algunos dicen que esto es Cristo, algunos dicen que es el anticristo. Personalmente creo que es el anticristo. Varias razones. 1, Cristo está en el cielo todo este tiempo rompiendo los sellos. Y número 2, este jinete deja una huella de matanza humana. Y es bueno notar que la mayoría de los comentaristas que sostienen la posición premilenialista señalan que este primer jinete es el anticristo. Comentaristas como Scott Ironside, Schaeffer, Walvoord, Dwight Pentecost, Amir Tasfarty y McGee. Y en este tema, McGee dice: yo personalmente tomo el punto de vista de que este es el anticristo. Es una imitación de Cristo. Este es uno que pretende ser Cristo. El anticristo no aparece como villano. Después de todo, los ángeles de Satanás son ángeles de luz. No va a tener exceso cuernos y pies hendidos. Más bien será el hombre más atractivo que el mundo haya visto jamás. Ellos lo van a escuchar y el mundo lo aclamará cuando él se haga cargo, y va a ser muy malo para el mundo. John Walvoord dice: los comentaristas han notado la descripción del jinete. Se ve con un arco, símbolo de victoria lejana. Se le da una corona, es decir, la corona de un vencedor, Stéphanos en el griego, no la corona de un soberano, de un rey. El énfasis no está tanto en su autoridad, sino en su victoria, como confirmado por la última parte del verso 2, que dice que va adelante para conquistar y vencer. Aunque este hecho destinado para ser un gobernante mundial, el énfasis aquí está en una victoria temporal para él. Y luego Jesús, el Cordero, abre el segundo sello, versos 3 y 4.
Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. El jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y escuchen, y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros, no en guerra, sino se mataran unos a otros. Se le da una espada poderosa. Dice que lleva una espada poderosa y en griego la palabra poderosa es una palabra. Una es romfía, que es una espada grande usada en batalla, como vimos en Apocalipsis 1:16. Dice, tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Esa es rapfía. La cara era grande, pero aquí es macaira, que es un cuchillo pequeño, una daga, una pequeña espada recta para estocada. Cuando yo tenía como 20 años, hace mucho, había un hombre que venía de Tennessee y vino y sacó de su bolsillo una daga larga y finita y la puso sobre la mesa y yo pensé, bueno, es interesante que ponga eso en la mesa, y me dijo en el acento Tennessee, ¿sabes por qué llevo un cuchillo filoso pequeño? Porque con un arma grande y gruesa no puedes penetrar las costillas. Entonces yo lo cuidé bien a él, Esa idea aquí es un cuchillo que se usa para asesinar al contacto de cerca, con violencia, para matar. El adjetivo mega se agrega aquí, la palabra para grande. Significa que el arma que tiene este jinete tiene gran poder. Entonces la idea es que este jinete traerá división, conflicto, disturbios civiles, odio y violencia, y que la gente se va a asesinar entre ellos. Verso 4, escuchen de nuevo. En eso salió otro caballo, el color rojo encendido. El jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz y que los habitantes se mataran unos a otros. La idea es que este juicio va a traer un aumento de asesinatos individuales, gentes matándose unos a otros, de uno a uno. Amigos, ¿vemos esto actualmente? En Estados Unidos somos los campeones mundiales indiscutibles en cuanto al asesinato. Podemos ver este gráfico. Pueden ver que Estados Unidos, el asesinato en homicidio es 4 veces más alto que el segundo campeón, que es África. Matamos 25 personas en 100,000, a diferencia de África, de 7 en 100,000. Y déjame compartir por qué creo que este espíritu ya está obrando en este país. No soy un especialista en historia, pero ¿alguna vez ha habido un tiempo cuando las personas mataban indiscriminadamente sin razón? Siempre hubo brutalidad, pero ahora la gente que va a un mall y dispara a las personas, hay tiroteo sin causa. Antes sucedía, ¿qué es ese espíritu? ¿De qué se trata eso? Considera las bombas suicidas, donde los inocentes son muertos. Y no es tiempo de guerra. Este espíritu ya está obrando. En las matanzas en masa, había 417 en el 2019. En el 2020, 692, o sea, de 400 a 700 más en un año. Y vemos esto venir más y más, ¿verdad? Sabes, me pregunto a veces, con la ética moral del Occidente y los valores morales hundiéndose, ¿qué sucederá cuando haya escasez de comida en este país? Y cuando 100 personas se corren a un almacén donde hay comida para 10. Peor que, acuérdense en la pandemia cuando corrían, pero piensen cuando la comida esté escasa. De aquí a 100 años será peor.
¿Nos mataremos unos a otros? Todo hay que mirar el descarado caos de aplastar y agarrar que sucede a plena luz del día. Y esto es solamente por algo de dinero, quizás dinero de droga, pero cuando sea comida para poder sobrevivir, ¿cómo se va a ver eso? El punto de vista de los judíos de los últimos tiempos está descrito en Zacarías. Dice, en aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico, pelearán contra sus vecinos, mano a mano. Entonces vemos que el segundo jinete estará a la vuelta de la esquina. Y después aparece el tercer jinete, versos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Un caballo negro, y su jinete sostiene un par de sellos. Barclay dice, para ayudarnos a entender la idea detrás de este pasaje, recordemos que Juan no está dándonos un relato del fin de las cosas, sino en cambio eventos que preceden el fin. Entonces, antes del fin, se nos dice que vendrá una hambruna, una que será extremadamente severa, pero no es una que mata a todos o aún la mayoría de la población del mundo. Porque estos versículos no hablan de una hambruna que mata a la gran parte del mundo. Dice, en cambio, que la comida estará disponible, pero será muy cara. ¿Cuán cara? Dice que un pan de trigo valdrá un salario de un día, 7 denarios, que se sabe que es un día de jornada, el pago de un día de jornada. El ingreso de una familia en Estados Unidos, en promedio, es $62,000 al año. Si lo divides 300 días, son $200 por día. Entonces va a costar $200 comprar un pan. Y tú dices, eso no es posible. Bueno, pero ¿creías que iba a costar $100 llenar tu tanque? Bueno, podría llegar a costar $200. Hablando de precios aumentando de comida, hoy en Rusia y Ucrania exportan casi un tercio del trigo y la cebada del mundo. O sea, un tercio del trigo y la cebada mundial, más el 70% de su aceite de girasol, y son grandes proveedores de maíz. Sin embargo, el conflicto de esta guerra obligó a ambas naciones a prohibir las exportaciones de grano. Aumentaron un 6% más el 16 de mayo, después que India anunciara que suspendería las exportaciones debido a una alarmante ola de calor. La situación también se agravó después que Kazajstán, otro proveedor de cereales, prohibiera en gran medida las exportaciones para proteger sus suministros alimentarios nacionales, al igual que India, otros países exportadores como Argentina, Argelia, Irán, Turquía, Serbia, Túnez, Kuwait, Kosovo e Indonesia, quienes también prohibieron las exportaciones de alimentos para proteger sus productos alimenticios para sus propios ciudadanos. Como consecuencia, el número de personas que son dependientes de la comida de Ucrania, 92% de Moldova viene de Moldova, 81% de Líbano. El próximo cuadro, los países más vulnerables donde hay escasez es Somalia, Benín, Laos, etc. Como consecuencia, el número de personas que no pueden estar seguras de comer lo suficiente ha aumentado a 1.6 billones, mientras que casi 250 millones están al borde de la hambruna. En mayo, el secretario general de la ONU advirtió que los próximos meses amenazan con el espectro de una escasez mundial de alimentos.
que podría durar años. El hambre y la hambruna acechan partes del África. Los precios de alimentos básicos como el trigo y el aceite de cocina en algunos casos se han más que duplicado, mientras que los millones de animales de ganado que las familias utilizan para obtener leche y carne han muerto. UNICEF advirtió que una explosión de muertes infantiles va a haber si el mundo no actúa ante esta escasez de alimentos. Las agencias de la ONU estimaron que más de 200.000 personas en Somalia enfrentan una hambruna catastrófica y escuchen que aproximadamente 18 millones de sudaneses podrían experimentar hambre en septiembre y 19 millones de yemeníes enfrentan la inseguridad alimentaria este año. Los precios del trigo han aumentado en algunos de estos países hasta un 750% del precio. Echa un vistazo a los países que se han visto más afectados. Aquí están. Ven dónde están ubicados. Y este es Gog y Magog. Y si esta hambruna es parte de la batalla de Gog y Magog, no es difícil entender por qué marcharían a la guerra, tendrían hambre. Leí un artículo que dos cosas predecibles de una guerra son falta de energía y de comida. Históricamente es lo que lleva a las personas a marchar en guerra. Verso 6 dice que no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Barclay dice que los árboles de olivo y de fruto de la vid tienen raíces más profundas que el trigo, la cebada o maíz y podrían sobrevivir una hambruna que acabaría con el trigo y la cebada. Y después el cuarto jinete llega en la escena. Verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba, o Hades o el infierno. Y estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Una versión moderna dice que el caballo era un verde pálido como un cadáver. La palabra cloros describe un rostro lleno de terror. Nuevamente, estos versículos no están relatando el fin, sino lo que precede el fin. Por eso, solo tiene que ver con una cuarta parte de la tierra. Juan describe al caballo cuya muerte es su jinete, y que el infierno y el Hades van tras el caballo. Este jinete tiene poder para matar una cuarta parte de la población de la tierra, de matar por la espada, el hambre y las bestias de la tierra. Y de interés es que la palabra griega para espada es romfigia, que es la espada grande que se usa en la guerra. No esa matanza uno a uno, sino a través de la guerra. La palabra griega para tierra es ge, que significa la tierra entera, toda la tierra habitada, la totalidad de hombres y animales. Toda la tierra va a estar sujeta a esta muerte por la espada, por el hambre y por bestias. Si eso se llevaría a cabo hoy, de 7.9 billones de personas, 2 billones morirían. Y para acercarlo a casa, en el condado de Líbano hay 140.000 personas. Significa que 35.000 personas morirían. Imagínense eso, 35.000 personas. Esta catástrofe representa la más grande pérdida mundial de vida jamás vista. El profeta Ezequiel hizo eco de esta profecía y dice, ahora esto dice el Señor soberano, que terrible será cuando estos 4 castigos espantosos caigan sobre Jerusalén: guerra, hambre, animales salvajes y enfermedades, y destruyan a todos sus habitantes y a los animales. Y Jesús mismo se refirió a la severidad de estos juicios. En Mateo 24 dice, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Amir Tsarfati dice, ¿qué provocará esta pérdida masiva de vidas?
Se dan 4 tácticas: la violencia, ya sea debido a la guerra, los disturbios civiles o el crimen, provocará una matanza sangrienta. La hambruna y el hambre conducirán a millones de días de inanición. Esta escasez no se limitará a los países del tercer mundo. La escasez reemplazará la abundancia de las naciones del primer mundo, y las ciudades altamente pobladas experimentarán algunas de las peores privaciones cuando las tiendas dejen de reabastecerse. Matar con guerra y hambruna y enfermedad. Dice Barnes, el hambre es uno de los acompañamientos de la guerra, donde los ejércitos devastan una nación pisoteando las cosechas de cereales, consumiendo las provisiones a medida que invaden, así como impidiendo que las personas que normalmente estarían ocupados cultivando la tierra y aislando a las personas en las ciudades sitiadas para que perezcan de hambre. Y con las bestias de la tierra, dice, con las fieras. Eso también una de las consecuencias de la guerra, el hambre y la pestilencia. Las tierras se despoblarían y las fieras se multiplicarían. Y con el hambre y la carencia, la enfermedad siempre sigue al hambre. Como ejemplo, en Irlanda, la gran hambruna de la papa que comenzó en 1845 causó 1 millón de muertes, con la vasta mayoría de las muertes atribuidas a los contagios de enfermedades infecciosas. De un total de la población de 8 millones, 1 millón de muertes, 1/8 parte. Y es el 4º caballo, muerte por guerra, hambruna y enfermedad. Ahora el 5º caballo. Aquí está el escenario. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Ahora, esto se pone interesante aquí. La pregunta es, ¿quiénes son estos mártires y santos? Comencemos viendo quiénes no son. La pregunta, cuando ocurra el arrebatamiento, ¿dónde van a estar todos los creyentes salvos? Al cielo, para estar con Jesús. De hecho, Chuck Smith dijo esto hace muchos años, y guarda esto en tu mente. Si alguna vez quieres saber dónde vas a estar después de morir, donde esté Jesús, ahí vas a estar. Nunca te separarás de Jesús. Cuando tú vuelvas, te vas a volver con Él. Cuando Él suba, vas a subir con Él. Pero nunca más lo vamos a dejar. No nos pone feliz eso. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por siempre con el Señor. Y en capítulos 4 y 5 están adorando alrededor del altar de Dios y no debajo del altar. Estos santos que eran martirizados están debajo del altar. Entonces, ¿qué de aquellos que se perdieron el rapto, que no aceptaron a Cristo antes de los 7 años? Aquellos que no fueron salvos cuando vuelve el Señor. Cuando el rapto ocurre hoy, puede ser tu padre o madre o tu hijo o hija o quizás tu cónyuge. ¿Pueden ser salvos una vez que tú eres arrebatado de aquí? Sí, sí lo pueden. Si lees los comentaristas, vas a descubrir que algunos creen, una minoría, algunos creen que si una persona tenía la oportunidad de oír el Evangelio antes de los 7 años, una vez que sucede el rapto, no van a poder recibir a Cristo porque rechazaron a Cristo antes de ese tiempo. Yo no sostengo ese punto de vista y la mayoría tampoco. Pero si alguna vez lees eso, es una minoría, una opinión minoritaria que tienen.
Yo creo que Dios va a dar la oportunidad. Entonces nosotros estaremos adorando en el altar de Dios, no debajo del altar. Pero como veremos en los capítulos venideros, estos que aceptan a Cristo durante los 7 años van a ser perseguidos y van a ser atrapados. Y muchos de ellos van a morir por negarse a adorar al anticristo y recibir su marca. Amir Tassari dice, bajo el 5º sello, estos santos de la tribulación se describen como estar debajo del altar. ¿Por qué están guardados ahí? Primero, porque se los tiene que poner en algún lugar. Y no quiero ser sarcástico, pero estos nuevos creyentes no son parte de la iglesia que fue raptada. Ese barco ya zarpó. Jesús vino y se llevó a su novia, mientras estos hombres y mujeres aún estaban en sus pecados. Y antes que concluyas que los dos altares, los de arriba adorando a Dios y otros debajo, te parecen un poco raros, considera esto. Tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón tenían 2 altares distintos. Primero había un altar de bronce, el altar principal grande, donde la sangre era derramada y los animales eran sacrificados. Aquí se sacrificaban los animales, pero había un segundo altar, el altar de oro, dentro del lugar santo, cerca del lugar santísimo. Y como vemos en el versículo 10, estos santos de la tribulación hacen esta pregunta. Dicen, ¿cuánto se demorará hasta que juzgues a esta gente de la tierra que nos han torturado, que nos han matado? ¿Cuánto tiempo hasta que vengues nuestra sangre? Y vemos que las oraciones suben por ese mar de cristal en el piso del trono de Dios. Por ese mar de cristal, Dios puede oír esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y Dios responde esa pregunta en el verso 11. Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Dice un poco más, no hasta que el total de los mártires cristianos sean muertos, los que se salvan durante los 7 años, que de paso hace más claro que estos que están debajo del altar, que fueron matados en la tribulación, serán un grupo parcial del total de los que iban a ser martirizados. Una observación que es pertinente para comprender el tiempo en el cielo, nuestro tiempo en el cielo, que todavía existirá el tiempo en el cielo, que no sabremos el futuro en el cielo excepto lo que la Biblia ya ha revelado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque estos santos de la tribulación que ya están muertos claman, ¿cuánto tiempo? La pregunta de cuánto tiempo solo puede ser preguntada por personas que viven en la dimensión del tiempo, porque uno sabría cuánto tiempo si estaría fuera de la dimensión del tiempo. Estos santos de la tribulación no saben cuándo se llevará a cabo esto. Entonces nosotros no sabremos el futuro en el cielo. No sabremos quién vendrá a visitarnos mañana, ni qué santos del Antiguo Testamento nos visitará mañana, qué canto cantaremos a Jesús mañana. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Jesús se nos dice que vamos a explorar el universo, los planetas, cada día. Vamos a tener un picnic. Dicen, Tom, no vas a estar casado en el cielo, no importa. Yo igual voy a ir con Sue y con Ted. Pero si quieres ir mañana, ¿sabes ese universo? Vamos a la derecha de ese universo. ¿Te acuerdas las fotos que vimos en la tele? Vamos a ese. Sería medio aburrido saber cuándo todo eso y ver todo, cómo es todo eso, y cómo se ven todos esos universos por adelantado. Es bueno que sigamos explorando y descubriendo. Sí. Jesús seguirá siendo revelado en más gloriosas y más maravillosas formas, día tras día, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Se pone más y más bueno. Verso 11 dice que a cada uno se le dio una túnica blanca, mostrando que
se les permite entrar al cielo no por su martirio o sus obras, sino por la sangre derramada de Jesús por todos nosotros. Y versos 12 a 14. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como una tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. ¿Quieren saber de qué se trata? Tienen que venir la semana que viene. Y no quieres perderte la semana que viene. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Me gustaría cerrar enfocándonos en los santos de la tribulación. Dos observaciones. Una es que hacen una pregunta muy interesante. Verso 10. Ellos clamaban al Señor y decían, están en el cielo, bajo el altar, y dicen, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo, de los que pertenecen a este mundo, y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces, la pregunta, ¿en el cielo las personas buscan venganza? No. Las personas buscan justicia. La Biblia dice que Dios es un juez justo y castigará el pecado. Y para mí, esta frase me ayuda a explicar cómo podemos en el cielo estar en el cielo y a la misma vez estar de acuerdo con el juez justo que juzga el universo y que aquellos que están en el infierno eran sentenciados justamente al infierno, sentenciados con justicia. ¿Saben la historia en Lucas 16, donde Abraham y el rico que estaba en el infierno, Abraham con Lázaro, habla al hombre rico en el infierno? Dice que vemos que no hay un tinte en la voz de Abraham que cuestione de alguna forma o sugiera de alguna forma que la justicia de Dios es cuestionada. Ningún tinte. También, en cierto modo, todavía nos parece difícil en nuestra vista de Dios entender la justicia de Dios y su juicio. Vemos difícil de esta perspectiva terrenal que Dios es justo al enviar a alguien al infierno, pero en el cielo vamos a entenderlo y vemos este concepto probado o comprobado cuando estos santos de la tribulación claman por justicia. Y segundo, considera el dolor y el sufrimiento. Escuchen, consideren el dolor y el sufrimiento de estos santos de la tribulación que podrían haberse evitado si hubieran doblado sus rodillas ante Cristo, antes de los 7 años, antes del rapto. ¿Puedes imaginarte los primeros sellos? ¿Puedes imaginarte pasar por esto? La semana que viene se pone peor y después de eso peor. ¿Puedes imaginarte pasar por todas estas devastaciones sabiendo que podrías haberte evitado esto si solamente hubieras orado a aceptar a Cristo? Escuché de Dios tantas veces, lo descarté, pensé que tenía tiempo, había cosas que no quería abandonar y me lo perdí. ¿Cómo podría haber sido tan necio? ¿Cuántas veces se habrán preguntado esto? ¿Cómo me podría haber esquivado todo esto? Yo tengo amigos que no han aceptado a Cristo como su Salvador y yo pienso en ellos cuando tengan que pasar por la tribulación. Y yo puedo escucharles hacer esa pregunta si llegan a eso. Ay, podría haber evitado esto. Quizás puedes estar esta mañana y puedes ser tú mismo, o estás escuchando por radio o viendo en el internet y puede ser que eres tú. Hay muchas personas que vienen a la fe por la profecía de la Biblia más que por los versículos, porque nos despierta el futuro. Y escuchen, lo que yo acabo de decir te describe a ti. Si has estado
desplazando esta decisión. Y piensas, bueno, un día va a llegar, pero no es ahora. Aquí está la verdad. Hoy sería el mejor día para el rapto. No hay nada que estorbe que venga el Señor. No quieres ser una de esas personas y decir qué necio fui de haber rechazado la salvación que me hubiera liberado de esta horrible calamidad. Cerremos en oración. Padre, tu palabra dice que tu Espíritu Santo viene para convencernos de pecado y la disponibilidad de la bondad de Dios que nos libera del juicio venidero. Y oro ahora, Espíritu Santo, que estés dando convicción a los no salvos, los que están viendo su pecado, le estás dando convicción por la división que crea entre tú y ellos, que ellos un día van a doblar su rodilla y que lo hagan ahora antes de ese día. Y dice que tú vas a convencerlo del juicio, pero también de la disponibilidad de la liberación y la bondad de Dios del juicio. Tú puedes ser liberado de todo este juicio al orar para recibir a Jesús como tu Salvador y para perdonarte todos tus pecados. Quiero animarte a hacer eso ahora y hacer esta oración en silencio. Ora esto en tu corazón ahora. Padre Dios, yo admito que he pecado. Yo he cometido tantos errores. Te pido perdón y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, su muerte en la cruz, para que se perdonen mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Gracias por liberarme del juicio venidero. Y ahora, Señor, ayúdanos a todos para hacer esa trompeta, del llamado de Dios a los que no te conocen, para explicarles que ellos también pueden esquivar el juicio venidero, porque el Dios hombre Jesucristo es el puente entre nosotros y el Santo Dios por su muerte, para que sus pecados sean perdonados y sean liberados del juicio venidero. Padre, te amamos y te damos la alabanza y la gloria. Estamos tan agradecidos porque estamos en la palma de tus manos y que nadie nos puede quitar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y todo el pueblo dijo, amén.